Buenos días, hoy es jueves 7 de octubre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Fernando González Calle, especialista en Derecho Laboral, catedrático universitario, ex juez de trabajo, conferencista. Doctor González, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Queremos que nos dé luces a los ciudadanos, a la opinión pública sobre el tema de la ley que presentó el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional, denominada Creando Oportunidades, en donde se abordan varios temas laborales y económicos. Unos dicen, bueno, el proyecto ya sabemos que fue devuelto, ¿no? Rechazado por el CAL. Tenga, señor, no sirve esto, vuelva nuevamente a presentar algo que valga la pena, que esté enmarcado dentro de la ley. Unos dicen que el presidente Lasso pretendió meternos gato por liebre con este proyecto, con esta ley. ¿Cuáles son sus comentarios? Estimado Jaime, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven por redes sociales. Bien, estimado Jaime, a ver, el tema de la ley de oportunidades simplemente es un tema que genera mucha polémica, ¿no? Aquí las leyes laborales siempre generan mucho apasionamiento porque uno puede verlas desde los dos lados, desde cualquiera de los dos lados, ¿no? Desde el lado del empleador o desde el lado del trabajador. Aquí, mi estimado Jaime, hay que hacernos algunas preguntas, ¿no? Yo creo que mi punto de vista lo procuro sea lo más pragmático y lo más técnico y objetivo, es decir, evitar la carga política, pues a condición que no tengo. No sé si ventajosa o desventajosamente, pero condición que no la tengo, entonces me Ventajosamente, da un... creo yo. Gracias, Jaime. Entonces, eso me da un cierto privilegio de hacerlo de una perspectiva un poco más objetiva. A ver, la primera pregunta, estimado Jaime, es una realidad indiscutible que el país necesita generar fuentes de empleo. Entonces, ¿quién genera empleo? Tenemos dos posibilidades únicas, el sector público y el sector privado. El sector público mediante institucionalidad, mediante obra pública, lo cual en nuestro estado actual, por los problemas económicos que son de conocimiento general, el tema del costo del petróleo, la pandemia, no es posible. Más bien el gobierno ha dicho reiteradamente que su idea es reducir el tamaño del Estado y dinero para obra pública no hay. Consecuentemente, nos queda la única otra opción, que es el sector privado. La ley, estimado Jaime, no genera empleos. La ley por sí misma no genera empleos. Eso resulta ser un discurso desde la teoría o desde la práctica, un discurso sin mucho fundamento. Una ley lo que hace es generar las condiciones para generar empleos. Supongamos, estimado Jaime, que hoy la mejor ley, todos los juristas, los mejores políticos se reúnen y hacen la mejor ley. Esa ley no va a generar empleo por sí Claro. misma. O sea, doctor González, eso no significa que aprobada la ley en la Asamblea Nacional, al día siguiente todos los desempleados están empleados. Indiscutiblemente, ni a corto plazo. Una ley, estimado Jaime, lo que hace es dar las condiciones adecuadas para que el sector privado genere empleo. Pero para que el sector privado genere empleo, a más de una ley que regule de una manera adecuada el tema laboral, hay otras necesidades: financiamiento, seguridad jurídica, seguridad en las calles, el tema tributario. Es decir, las leyes laborales son una parte importante, pero solo una pequeña parte para que a mediano o a corto plazo la economía tienda a mejorar y por lo tanto
generar empleos. Pero ahora, estimado Jaime, la ley de oportunidades que ha propuesto el Ejecutivo genera estas condiciones para que el sector privado genere empleo. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Genera las condiciones. Aquí hay que hacernos una reflexión. A ver, la experiencia de nuestro país, la experiencia a nivel mundial ha mostrado que cuando se flexibilizan las relaciones laborales, esto motiva o alienta a que los privados inviertan y por lo tanto se genere empleo. Y estimado Jaime, no hay que ir muy lejos, no hay que pensar en una empresa con cientos de empleados, sino hay que pensar en la realidad de nuestro país. En nuestro país, estimado Jaime, lo que más abunda es la pequeña y la mediana empresa. Pensemos en un ejemplo muy cotidiano para que quienes nos ven y nos escuchan nos entiendan con facilidad. Supongamos un joven egresado de una carrera comercial, como ingeniería comercial, contabilidad, economía, administración de empresas, estas formaciones duales que hay ahora, que tiene un pequeño capital de $15,000. Tiene dos oportunidades, estimado Jaime, con los $15,000 pagar un coyote e irse a los Estados Unidos, o sentir que aquí en el país hay las condiciones para empezar un negocio, porque con $15,000 es un capital pequeño, hablando en temas, considerándolo como capital, pero es que se puede empezar un negocio. Pero entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Un joven egresado de una carrera con $15,000, ¿qué necesita para no decidir migrar, pagar a un coyote e irse a los Estados Unidos, donde la situación laboral es el paradigma de la flexibilidad, o quedarse aquí e invertir? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Entonces, cuando las leyes laborales son un poco más flexibles para la contratación laboral, sin duda es uno de los elementos, estimado Jaime, para que la gente te motive a invertir en el país. Pero ahora, legislar, estimado Jaime, no es nada simple. Yo siempre escucho en los medios, en redes sociales, que siempre se critica con mucha fuerza que la ley es una barbaridad, que la ley es un horror. Estimado Jaime, legislar es una cosa muy complicada. Hacer leyes es una cosa muy difícil porque usted tiene que generar un equilibrio entre dos partes. Usted tiene al empleador por una parte, al trabajador en otra parte, y ambos exigen, ¿no? El empleador exige, el trabajador exige, y usted tiene que ser, o los quienes hacen las leyes, tienen que ser lo suficientemente cautos, lo suficientemente sabios, por decirlo así, para generar unas normas que ni le asfixien al uno, Claro. ni le asfixien al otro. Leyes, Cosa doctor González, leyes que beneficien al sector privado, a la empresa privada, pero también leyes que no perjudiquen a la clase trabajadora, pues tiene que haber un intermedio, entiendo. sin duda, sin duda. El derecho del trabajo es el resultado de un proceso histórico, ¿no? El derecho del trabajo es un poco, como haciendo una analogía, es como las democracias. Las democracias aparecieron en los estados modernos de a poco, ¿no? Recordemos la Revolución Francesa, podríamos ir las fino, volviendo en el tiempo, pero el derecho al trabajo ha sido un proceso parecido en el cual se dejó de tratar a las personas como una mercancía, como un objeto, Ha para sido, decir, no, el ha sido, movimiento obrero, ha sido un proceso tortuoso. tortuoso de décadas. Y por lo tanto, lo que no queda duda es que si bien se necesita una ley que flexibilice y por lo tanto motive a los emprendedores, a los ciudadanos a empezar una actividad económica que a corto o a mediano plazo genere empleo, no podemos descuidar a ese grupo humano que es los trabajadores y trabajadoras, que también necesitan una tutela. Porque no olvidemos, estimado Jaime, que en la relación empleador-trabajador no hay equidad, es una relación asimétrica. Oiga, y mi formación de docente hace que trate de ilustrar todo con ejemplos. Cuando nosotros vamos a comprar un vehículo, sí,
A ver, estamos con el doctor Fernando González, especialista en Derecho Laboral. Tenemos problemas con el Internet. Doctor González, se detuvo la transmisión. Sí, ahí me escucha. Sí, le estoy escuchando, pero tenemos problemas, digo, con el Internet. Se congeló su imagen. Ahí creo que mejoró. Está congelada la imagen, pero bueno, estamos escuchándole, doctor González. Bien, estamos con el doctor Fernando González, analizando el tema de la ley que presentó el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional creando oportunidades y ley que ha sido rechazada de vuelta por el CAL. Estábamos en el tema del análisis de la ley. Sí. Ahí mejoró. Gracias, estimado Jaime. Le decía que no hay forma, esta relación asimétrica es muy fácil de entender con un ejemplo. Cuando cualquiera va a comprar un vehículo, si usted mañana va a ver un carro que le interesa y quiere comprarlo, si usted va, negocia con libertad ese carro, pide 15, le ofrezco 10, usted cuestiona el estado del carro, está chocado, está quemada la pintura, etcétera. Pero cuando el trabajador va a un centro de empleo, por regla general, con excepciones, no puede negociar las condiciones. Es decir, en la gran mayoría de situaciones, tiene que aceptar lo que le pongan. Lo que le impongan, lo que le impongan. Exacto. No es como el vínculo jurídico cuando yo voy a comprar un carro, cuando yo voy a arrendar una casa. Es un poco más simétrica, entre iguales. El dueño del carro y el interesado del vehículo negocian el carro. Yo voy y cuestiono el carro, puedo hasta exagerar los defectos del carro, procurando obtener mejores condiciones en el precio. O el dueño del carro va a exagerar las bondades del vehículo para que obtener un mejor precio, pero en el contrato de trabajo eso no sucede, porque uno y otro no pueden negociar. El trabajador rara vez va y dice, oiga, pero este lugar feísimo que usted tiene en su empresa, ¿no? El trabajador lo que hace es, generalmente, con excepciones, es aceptar. Esta realidad social, estimado Jaime, hace que durante décadas las normas hayan puesto reglas para tratar de equilibrar esta situación. Pero eso, insisto, estimado Jaime, solo para terminar esta idea, desde una perspectiva práctica, que es la que yo intento tener, objetiva, es, no queda duda que necesitamos una ley que flexibilice las relaciones laborales y dé las condiciones para generar empleo, pero esto no quiere decir que vamos a descuidar todos los principios del derecho del trabajo que han sido construidos durante décadas para provocar equidad. Me voy a ir a un extremo, pero es un extremo únicamente por el ilustrar. Si tenemos una mala democracia, una pésima democracia, siempre va a ser mejor que confiar en un buen dictador. Entonces, es lo mismo, es el mismo ejemplo. Por más que un mal derecho del trabajo siempre va a ser mejor que no tener un derecho al trabajo. Unas reglas que traten de equilibrar esa relación asimétrica e inequitativa. Vivimos, doctor González, una realidad social injusta, con injusticias. Se dan tremendas injusticias, ¿no? Cuando los jóvenes se preparan adecuadamente en los centros de educación superior, haciendo grandes esfuerzos, sacrificios económicos, luego hacen una maestría, en el mejor de los casos, los que tienen más posibilidades de un doctorado, pero pocos son los que llegan a ocuparse y a percibir o a ganar un buen sueldo de acuerdo a su preparación académica, porque allí también viene, lamentablemente, en este país de las injusticias, la explotación, y hay muchos casos de explotación a gente con una adecuada preparación académica superior, hasta de cuarto nivel, pero que lamentablemente dicen, necesito trabajar y aunque sea con el básico, y ahí viene el abuso y la explotación y aquí no pasa nada. Estimado Jaime, escuché el otro día un analista económico que decía, y con razón, el desempleo tiene rostro joven. Si le pusiéramos un rostro al desempleo, tiene rostro joven. Lamentablemente son las personas de entre 18, 30 años en donde está el mayor número de desempleados. Ahora bien, estimado Jaime, otra cosa es que se ha dicho también, he visto en redes sociales, en los medios, cosas sobre la ley que ha propuesto el presidente
que no son tan ciertas, cosas que si bien se las está sobredimensionando o exagerando. Le doy un ejemplo. La ley actual, en el estado en el que estamos, el ordenamiento jurídico, prevé unas modalidades contractuales de hasta 2 años sin estabilidad. Ya. 2 años. A ver, Lo que la... Sí, perdón, siga, Jaime. verá, doctor, a ver, doctor González, de lo que he estado revisando en la ley de creando oportunidades, usted me corrige si es que estoy mal, usted es el especialista, el experto en el tema, un periodo de prueba de 3 meses, en la anterior ley, la que está vigente, ¿no? Y además dicen, pues, que no puede haber dos leyes paralelas. Un periodo de prueba de 3 meses, ahora en la ley, en la nueva ley, un periodo de prueba de 5 meses para la contratación. ¿Eso está en la ley? A ver, sí. El actual Código de Trabajo prevé un periodo de prueba de 3 meses, pero ahí hay un matiz, estimado Jaime. Hoy está vigente la ley de apoyo humanitario. En la ley de apoyo humanitario se faculta al empleador contratar hasta 2 años sin estabilidad, que viene a ser lo mismo que un periodo de prueba. Es decir, hoy tenemos una modalidad en la cual se puede contratar hasta 2 años y el empleador prescindir de los servicios en cualquier momento, que es lo mismo que un periodo de prueba. Bueno, Entonces, pero es una o ley, sea, pero es una ley injusta o no es entiendo, una ley injusta. a ver, yo creo que hay asuntos que deberían ser revisados. Esto del periodo de prueba, no, porque hoy, como le comento, con el contrato emergente de la ley humanitaria, se puede contratar hasta 2 años sin estabilidad, que es lo mismo que tener 24 meses de prueba. Ahora, hay asuntos que deben ser revisados. Por ejemplo, el, el presidente tendría que hacer una encuesta a ver quién puso el artículo 75 en la ley de oportunidades, que dice que el trabajador tendrá que indemnizar por un mes al empleador. Con un ¿Por mes, qué? imagínense, ¿Por ¿en qué? qué ¿Por condiciones? qué? ¿Por qué, mi estimado Jaime? Porque es un asunto sin duda desproporcionado que, y que desvía la atención de una manera innecesaria. En los medios locales, nacionales, en televisión, he visto que se pasa discutiendo horas enteras sobre esta norma, que sin duda ha desviado toda la atención y tendríamos que decir, bueno, eso está mal, ya, quitemos. Porque sin duda es un despropósito de que el empleador, que el trabajador indemnice al empleador. Y le hago notar que una norma más o menos parecida ya está en el Código de Trabajo, pero la única diferencia es que usted necesitaba la intervención del inspector de trabajo, y lo cual produjo que en la práctica no se aplique. Pero en el contexto que está ahora, sería una norma que se le aplicaría y con mucha frecuencia, porque ya no necesita la intervención de nadie. Entonces, insisto, el presidente Lazo tendría que decir, a ver, ¿quién me puso esto que está desviando la atención? ¿Quién me puso semejante torpeza? Vaya, no quería utilizar sus adjetivos, pero me parece que es un despropósito. Ahora, que cuestionar si la ley de oportunidades es buena o mala, estimado Jaime, resultaría también ser un poco aventurado, porque lo que tendríamos que hacer es esperar a ver si esta flexibilización laboral, sumado a otras políticas que seguramente va a implementar el presidente, genera las condiciones para que el sector privado se vea motivado en invertir y por lo tanto generar empleo. Entonces, decir, ¿la ley es buena o mala? Difícil, porque no sabemos, estimado Jaime, cómo va a responder la sociedad. ¿Cómo responde la sociedad, estimado Jaime? Es toda una caja de Pandora, es toda una Doctor sorpresa. González, No podemos saber cómo va a doctor, responder la sociedad. doctor González, con la ley actual, estabilidad luego de 2 años. Con la ley Sí, creando oportunidades, estabilidad luego de 4 años, ¿justo o injusto? a ver, ciertamente ese punto es correcto. Hoy, 2 años para obtener estabilidad en el proyecto de ley sería después de 4 años. Eso es ¿Justo verdad. o injusto? A ver, depende de cómo se lo vea. Si es que usted con esa ley le genera 4 años de una fuente de empleo a quien no tiene trabajo, yo creo que es justo.
porque también hay que ver desde los zapatos de quién estamos diciendo si es justo o injusto. Si el vendedor ambulante, la persona que no tiene seguridad social, logra un empleo de 4 años sin estabilidad, pero con beneficios, con seguridad social, vamos a decir, es justo. Entonces, también decir justo o injusto, estimado Jaime, es un poco complejo porque va a depender desde dónde lo estamos viendo. Si lo estamos viendo desde la comodidad, los que tenemos la dicha de gozar un empleo, le vemos desde la perspectiva teórica del libro, de la ley, que lo leemos, decimos injusto. Pero si vemos desde los zapatos de quienes no tienen empleo, de quienes están buscándose el pan y ganándose el cómo sobrevivir, podríamos decir, es justo. Entonces, claro, el justo o injusto terminaría siendo un poco subjetivo, estimado. Igual entonces en el pago del tema de las horas extras, ¿no? Que en la ley actual es del 100% y en la nueva ley el 50%. Así es. A ver, aquí estamos en el mismo debate de la estabilidad. El régimen laboral que propone el presidente tiene sin duda menores derechos en situaciones puntuales. Por ejemplo, estabilidad a los 4 años, las horas suplementarias tienen un recargo del 25%, las horas extraordinarias del 50%, es decir, la mitad de lo que es ahora. Ya no hay recargo de jornada nocturna, no desaparece la jubilación patronal, pero ahora bien, es injusto o injusto, mi mismo comentario, estimado Jaime, depende desde qué perspectiva lo veamos. Podría ser justo para el que no tiene empleo e injusto para el que lo analiza desde la comodidad de Bueno, su... ¿y qué pasa entonces, doctor González, con los derechos adquiridos de los trabajadores? ¿Con esta ley no, acaso no pretende ser conculcados? A ver, el proyecto de ley sí establece con claridad que se está estableciendo un nuevo régimen laboral que no puede ser aplicado a quienes hoy están en el régimen del Código de Trabajo. Entonces, si quienes están hoy en el régimen del Código de Trabajo se les eliminara derechos, yo creo que sí podría ser cuestionable desde la perspectiva de los derechos adquiridos. Sin embargo, el que no tiene empleo, el que no tiene décimos, el que no tiene seguridad social y logra obtener un empleo en esas condiciones, no se le estaría perjudicando, a mi juicio, no hay derechos adquiridos porque no tenía estos derechos. Es decir, fíjese, estimado Jaime, al hablar de derechos, hemos construido una teoría, bueno, no yo, sino los doctrinarios, los jueces, sobre el núcleo duro del derecho. ¿Qué es este núcleo duro, estimado Jaime? Esto es importante. El núcleo duro del derecho, es decir, los derechos tienen una parte que no puede ser tocada, una parte que tiene que ser respetada, porque si tocamos de esa parte, se desnaturaliza el derecho. Yo creo, pero esto es subjetivo, ¿no? Es decir, no hay un libro, una ley que diga, este es el núcleo duro del derecho al trabajo. Esto finalmente quedará a los señores jueces de la Corte Constitucional cuando debatan las posibles y casi seguras acciones de inconstitucionalidad de esta ley. Si el núcleo duro del derecho al trabajo está siendo tocado con esta nueva ley, por ejemplo, a mi modesto juicio, yo creo que, por ejemplo, uno de las afectaciones a este núcleo duro del derecho se lo hace, por ejemplo, cuando se permite que el sueldo básico sea pagado en bienes o servicios. Y ese es un tema, por ejemplo, estimado Jaime, que no se lo ha tratado y que en la práctica va a terminar siendo un problema muy, muy grande. Más grande que las horas suplementarias, que las horas extraordinarias. Le doy un ejemplo. La ley actual dice que el sueldo tiene que ser pagado en dinero, siempre. El proyecto de ley, la ley de creando oportunidades, dice que las partes podrán acordar que parte de la remuneración sea en bienes o servicios. Esto parte de una premisa falsa. ¿Por qué? Dice, podrán acordar. Parte del hecho de que ese acuerdo va a ser libre. Y como ya habíamos comentado, en la relación laboral, la voluntad del trabajador suele estar viciada
porque tiene que aceptar lo que le pongan. Entonces, el que podrán acordar es no tan real. En la práctica y en mi experiencia, yo estoy, como usted sabe, mi estimado Jaime, más de la docencia en el derecho al trabajo, en la práctica, yo ejerzo mi profesión en el área laboral. ¿Qué va a pasar en la práctica? Y tal vez la persona que me escucha va a decir pesimista, mal pensado, pero a veces saben decir piensa mal y acertarás. Si la ley me permite que el salario básico sea pagado en parte en bienes o servicios, pongamos el ejemplo de una persona en Gualaceo, los que fabrican calzado. Van a hacer, podrían, no digamos van, podrían hacer lo siguiente. Suscriben un documento que diga que el trabajador acepta que a más que $100 de su sueldo recibirá en calzado. Entonces el empleador va a decir, ten $300 y $100 en calzado. Y Pero no le puede imponer, pues te pago en zapatos. ¿Y para qué necesito no, tantos sí, zapatos? es que en la nueva ley está permitido. Las partes podrán acordar que parte de la remuneración sea en bienes o servicios. Pero Entonces, cuando haya un acuerdo entre las partes, si no hay sí, ese acuerdo, no le pero puede lo que yo le decía, mi imponer, estimado Jaime, pero en la relación laboral y en la vida práctica, el empleador le dice, me firmas este papel y punto. O sea, no. lamentablemente, Entonces, lamentablemente. ¿a qué se va a traducir? Vamos al ejemplo de los zapatos. Yo tengo un obrero, le pago 300, le doy $100 en zapatos y le obligo en la práctica que sus días libres tenga que ir y ponerse un tendido de zapatos en las ferias libres, en la calle, en donde quiera. Estoy siendo pesimista, pero ojalá me equivoque. Entonces, por ejemplo, yo creo que una norma como esa, sin perjuicio de las bondades que podría tener las intenciones del Ejecutivo de generar fuentes de empleo, pero una norma como esa, puntual, en la práctica podría traer consecuencias como esas. Por ejemplo, otro tema, estimado Jaime, que no ha sido materia de debate, sino lamentablemente el debate público se ha centrado en este artículo 75 de la indemnización, es, por ejemplo, desaparece la solidaridad en materia laboral. ¿Qué es esto? Una de las normas más exitosas, mi estimado Jaime, es que el dueño, el gerente de una empresa, sus socios, accionistas, con matices, responden con su patrimonio de las obligaciones laborales. Este ha sido un éxito, mi estimado Jaime, porque se han evitado que se generen figuras jurídicas de empresas, personas jurídicas, con la finalidad de evadir obligaciones laborales. Lo cual, insisto, ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque, claro, evadir obligaciones laborales en el contexto actual es bien fregado, porque al final del día el juez de trabajo ordena que gerentes, administradores, socios paguen con su patrimonio las obligaciones laborales. En el proyecto de ley de oportunidades desaparece esa institución jurídica, lo cual en la práctica, nuevamente, mi estimado Jaime, y alguien podría decirme que soy un pesimista y un mal pensado, yo sospecho que en la práctica van esto a producir que los incumplimientos laborales no puedan ser ejecutados. Nuevamente me explico con un ejemplo. Se crea una sociedad, la Cuencana de Zapatos S.A. Gerente, licenciado Jaime Cedillo. El día de mañana esta empresa evade todas las obligaciones laborales, la empresa tiene un patrimonio de $1,000 y los trabajadores podrán cobrar sus acreencias hasta el capital de la empresa, pero no en el patrimonio ni de su gerente, ni de sus socios, ni de nada. Esto, por ejemplo, mi estimado Jaime, me parece que sí es una afectación al núcleo más básico del derecho al trabajo. Porque una de las partes más esenciales del derecho al trabajo es que el sistema, el, el ordenamiento jurídico me dé las herramientas para que yo pueda cobrar mis acreencias. Insisto, por ejemplo, de esto no se está debatiendo. Lamentablemente, el debate se ha centrado en que el trabajador tiene que indemnizar al empleador y el señor presidente tendrá que pegarle un jalón de orejas, como decimos aquí los cuencanos, a quien le puso eso, porque le debe decir, oye, en vez de debatir sobre las partes más relevantes de la ley y mejorarla como toda obra humana, se ha centrado el debate en ese despropósito, porque claro, toda
la crítica pública se ha centrado en criticar esa parte que ciertamente es un despropósito. Por ejemplo, lo de la solidaridad, que al que no tiene formación jurídica hay que desarrollarlo un poco para que se entienda, pero en la práctica va a tener unos efectos mucho más gruesos que el problema de la indemnización. No van a tener en quién cobrar, no, las personas que reclamen haberes laborales no van a tener a quién cobrarlo. Bien. Problemón. Doctor González, ya en honor al tiempo, ¿no? Se nos acaba el espacio que disponemos. A ver, tengo la duda. Con la nueva ley de creando oportunidades se aplica para el futuro, no para el pasado. Claro. En el evento de que este proyecto llegue a entrar en vigencia, aplicaría para el futuro y no para las personas que en ese momento tengan una relación laboral sujeta al Código de Trabajo. Es decir, supongamos que la ley entra en vigencia hoy. Cualquier empresa, incluso el sector público, el sector privado, podrá contratar a cualquier persona bajo ese régimen, pero no podrá pasar a las personas que ya están bajo Ya el están régimen del Código cumpliendo de Trabajo. funciones 3, 5, 8 años. O un día. Es irrelevante, porque a lo mejor le contrató el día anterior, claro. Perfecto. 40 horas de trabajo. Esto ya para concluir, doctor González. Gracias por su tiempo, ¿no? Gracias por sus opiniones que nos permiten aclarar un poco este complejo panorama de lo laboral. 40 horas de trabajo en 5 días de la semana. 40 horas de trabajo repartida hasta en 6 días de la semana. Esto también se aplicaría para el futuro, para los que vienen. Así es, estimado Jaime. Pero este es otro, a ver, este es otro tema que ha sido centro de debate. Cuando eso, mi estimado Jaime, hoy ya se puede hacer. Hoy, recordemos que el Ministerio de Trabajo, ya desde el gobierno anterior, desde el gobierno del presidente Lenín Moreno, ya ha tenido una política, sobre todo en la época de la pandemia, de ir flexibilizando en la medida de sus atribuciones las relaciones laborales. Por lo tanto, hoy, bajo la vigencia del Código de Trabajo, un empleador ya puede establecer jornadas de trabajo de 6 días. El único matiz es que para hoy hacerlo se necesita hacer un trámite en el Ministerio de Trabajo, una autorización que muy rara vez es negada. De hecho, el Ministerio de Trabajo, usted solo le tiene que decir por qué necesita. El Ministerio de Trabajo dice muy bien, implemente horarios especiales. Eso de las jornadas de 6 días, estimado Jaime, ya existe. Lo que pasa es que ahora se ha hecho novedad. Bien, doctor González, voy a seguir buscando información y preguntando para luego volver nuevamente a invitarle a usted para seguirle planteando preguntas, interrogantes que hay y nos siga dando luces sobre este tema. ¿Qué le parece? Perfecto, estimado Jaime, y más bien le agradezco por la invitación y siempre me tiene a las órdenes en estos temas. Insisto que tienen que ser debatidos, entendidos por toda la sociedad. Perfecto. Bueno, el Frente Unitario de los Trabajadores ha manifestado que esta ley, creando oportunidades, afecta gravemente a sus derechos y que por eso están en permanente movilización. Gracias al doctor Fernando González, experto en Derecho Laboral, catedrático universitario y ex juez de trabajo. Doctor González, desde siempre y hasta siempre. Gracias, estimado Jaime. Un saludo a todos.